Bueno, buen día a todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alumnas de la clase de Mecánica de Suelos 1. El día de hoy abordaremos el tema de incremento promedio del esfuerzo vertical debido a una área rectangularmente cargada. Nuestro grupo está integrado por las compañeras Alison Aldana, Bessie Ordóñez, Franci Madrid y Angie López. Bueno, como todas las obras de ingeniería civil imparten cargas en el suelo, donde estas son emplazadas, estas cargas producen compresión, producen corte o en algunos casos producen esfuerzos de tracción. Por ejemplo, tenemos cuando se construye un tanque, ya sea de cualquier forma cuadrangular, rectangular o circular. Digamos que en este caso es un tanque circular, este va a imponer una carga uniforme y circular sobre la superficie. Este va a producir deformaciones y algunas ocasiones va a producir fallas al corte. Esta presión va a disminuir, como lo vemos en la imagen, va a disminuir conforme aumenta la profundidad. Las fundiciones producen asentamientos, deformaciones vertical debido a que va a existir un cambio en la forma de la masa del suelo. Esto es decir que vamos a tener un cambio en el volumen. Este cambio de volumen se va a deber a un incremento de esfuerzos efectivos en la masa del suelo. El incremento en una masa de suelo se calcula como la carga aplicada por un factor de influencia, pero se tiene que en varias ocasiones nos piden calcular el esfuerzo promedio del esfuerzo vertical que ejerce dicha carga sobre una masa de suelo. En este caso tenemos debajo de una esquina de un área rectangular uniformemente cargada, donde los límites se evaluarán desde z igual a 0 a z igual a h. Vamos a evaluar el incremento promedio del esfuerzo de la forma siguiente, como dice la fórmula. El incremento promedio del esfuerzo vertical va a ser igual a 1 sobre la h, que es la altura, y vamos por la integral, donde los límites son de 0 a h por la carga aplicada por un factor de influencia por la derivada de z, que es igual a la carga aplicada por un factor de influencia sub a, donde el factor de influencia I sub a es una función que va a depender de m y n, donde m y n es la relación que existe, m es la relación que existe entre el ancho y la altura, y n va a ser la relación que existe entre el largo y la altura. Bueno, los dejo a continuación con mi compañera Franci. Ella le va a continuar hablando sobre el gráfico donde se obtiene el factor de influencia. Hola a todos, mi nombre es Franci Madrid y yo les voy a hablar sobre el factor de influencia de Griffith. Sabemos que este factor es variable con la profundidad y como lo mencionó mi compañera antes, depende de las variables m sub 2 y n sub 2 y dichas variables se encuentran teniendo el ancho, el largo y la altura. Entonces, para poder encontrar el factor de influencia de Griffith, tenemos este gráfico, en el cual en el eje de las X tenemos la variable m sub 2 y en las curvas azules que observamos aquí tenemos el n sub 2. Entonces, para poder encontrar el I sub A, entramos con el valor de m sub 2 en el eje de las X y el n sub 2 en la curva. Por ejemplo, si tenemos un m sub 2 de 0.3 y un n sub 2 de 0.3 también, nuestro factor de influencia
que está en el eje de las Y, sería de 0.126. Y eso es todo de mi parte, lo dejo con mi compañera. Muy buenas, haciendo seguimiento con lo de mis compañeras, que habló sobre el factor de influencia de Griffith. Tenemos que estimar el asentamiento por conciliación debajo de una cimentación. Se puede requerir, pues determinar el incremento promedio del esfuerzo vertical sobre un estrato dado. Ya mi compañera les habló sobre eso, que es de un área, en una esquinita, que vamos a hablar de un área rectangular. Pues de los que ya les hablé, pues quiere decir que tenemos un Z igual a un H sub 1 que va hasta un punto A y un Z igual a un H sub 2 que va hasta una prima. Y tenemos aquí lo que, eso ya pues ya establecido según Griffith, y tenemos aquí la fórmula del incremento promedio del esfuerzo vertical, que es igual a la carga uniformemente distribuida de un área unitaria, que está aquí la podemos ver, multiplicado por el H sub 2 que va hasta una prima, multiplicado por el factor de influencia de Griffith de H sub 2, menos el H sub 1 que va hasta el punto A, multiplicado por el factor de influencia de Griffith del H sub 1. Esto pues todo dividido entre un H sub 2 menos el H sub 1. Y aquí tenemos esto, lo que sería aquí, del factor de influencia de Griffith de H sub 2 y H sub 1, que para ellos el factor de influencia va hasta un Z sub 0 hasta un H sub 2 para el factor de influencia de H sub 2, y el factor de influencia H sub 1 va de Z hasta un H sub 2. Eso se va a leer en una función de M sub 2 sobre la base de la planta entre el H sub 2 y un N sub 2 que va de la longitud de la planta entre el H sub 2, y lo mismo para el factor de influencia de H sub 1, que es de un M sub 2 igual a la base de la planta entre el H sub 1 y un N sub 2 que va desde la longitud de la planta hasta el H sub 1. Y pues lo dejo con mi compañera que les va a hacer la explicación del ejercicio. Gracias. Buen día, mi nombre es Alison Aldana y en esta ocasión voy a resolver el ejercicio, el cual dice lo siguiente. Determine el incremento promedio del esfuerzo debajo del centro del área cargada entre Z sub 1 igual a 3 metros y Z sub 2 igual a 5 metros, es decir, entre los puntos A y A'. Nosotros aquí tenemos esta figura, la cual es una losa cuadrada, ¿verdad? Con dimensiones de 3 por 3, la cual descansa sobre una masa de suelo con una carga de 100 kilonewton por metro cuadrado. Aquí nosotros, gracias al diagrama, podemos obtener algunos datos, como lo que es la carga de 100 kilonewton por metro cuadrado, la altura 1 o el Z sub 1 de 3 metros, la altura 2 o Z sub 2 de 5 metros, y B y L de 1.5 metros. Nosotros tenemos esta área cargada en esta parte de aquí, la cual podemos dividirla en 4 áreas cuadradas. Cuadradas en este caso porque tenemos un cuadrado. Al considerar este cuadrado de aquí, nosotros podemos ver que nuestro punto de interés se encuentra en una esquina, la cual podemos utilizar este modelo que nosotros estamos trabajando. Finalmente, al terminar de realizar el ejercicio, nosotros vamos a poder utilizar el principio de superposición para poder determinar el esfuerzo promedio de toda esta área. ¿Cómo así? Multiplicando por 4 el esfuerzo que resultó del cálculo de este cuadrado. Entonces, para poder calcular esto vamos a tener que utilizar la siguiente fórmula del esfuerzo promedio, ¿verdad? Entre H sub 2 y H sub 1, la cual es igual a la carga, todo esto multiplicado por H sub 2 por un factor de influencia H sub 2 menos H sub 1 por un factor de influencia H sub 1 entre H sub 2 menos H sub 1. Vamos a determinar el factor de influencia de H sub 2. Para ello primero tenemos que determinar los valores de M y de N. El valor de B y de L nosotros ya lo tenemos. Si nosotros recordamos, es de 1.5 metros para B y 1.5 metros para L.
Si estos valores fueran diferentes, nosotros podríamos utilizar B y L de cualquier lado, no importa. Entonces, M se determina de la siguiente manera. Sería B entre H sub 2. B, como ya lo habíamos mencionado, es 1.5 y H sub 2 es de 5 metros. N quedaría de igual manera porque L es de 1.5 metros y H sub 2 es de 5 metros. Eso nos da un total de 0.3 para ambos valores, para ambos términos, perdón. Ahora, el factor de influencia quedaría de la siguiente manera, 0.126 para H sub 2. ¿De dónde obtuvimos este resultado? Fue gracias al gráfico de Griffiths, el cual nosotros si podemos ver en el eje de las X vamos a encontrar M sub 2 y en este lado de aquí tenemos proyectadas los N sub 2. Entonces, para el H sub 2, nuestro M sub 2 y N sub 2 fueron de 0.3. Entonces, vamos a intersectar este 0.3 con N igual a 0.3. A partir de esta intersección, nosotros vamos a trazar una línea recta hacia el eje de las Y para determinar o para saber cuál es ese factor de influencia que nosotros vamos a necesitar para poder calcular nuestro incremento de esfuerzo. En este caso, si nosotros vemos, es de 0.126, que era el que nosotros ya teníamos en la presentación. Ahora vamos a determinar lo que es el factor de influencia, pero para H sub 1. M, en este caso, va a ser de 0.5. ¿Por qué? Porque el H sub 1 claramente cambia. El H sub 2 era de 5, en este caso va a ser de 3. El M y el N quedarían con el mismo valor de 0.5. Ahora, el factor de influencia sí cambiaría y quedaría como 0.175. Se calcula de la misma manera que el anterior, utilizando el gráfico de Griffith, intersectando con nuestro N de 0.5 y a partir de la intersección trazar una recta hacia el eje de la Y. Y aquí podemos notar que nuestro factor de influencia para H sub 1 va a ser de 0.175. Teniendo estos valores, nosotros ya podemos calcular nuestro incremento de esfuerzo promedio, porque eran nuestras únicas incógnitas, ¿verdad? Los factores de influencia que ya los pudimos determinar. Entonces tenemos la carga, que ya decíamos que era de 100 kN por metro cuadrado, y todo esto va a multiplicar H sub 2, que era de 5 metros, por 0.126, nuestro factor de influencia de H sub 2, menos H sub 1 por el factor de influencia de H sub 1 entre H sub 2 menos H sub 1. Eso nos da un valor de 5.25 kN por metros cuadrados. Y como hablábamos al inicio, gracias al principio de superposición, este es el esfuerzo, ¿verdad?, de el cuadrado que nosotros tomamos. Pero como nosotros necesitamos el esfuerzo de toda el área, ¿verdad?, en ese punto, entonces lo vamos a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque dividimos en 4 áreas. Entonces, al multiplicarlo por 4, nosotros vamos a tener un incremento del esfuerzo total del área de 21 kN por metro cuadrado.